Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí estamos en un nuevo encuentro de Café Mercosur, el programa número 136, después de algunos pequeños problemitas técnicos. El que les habla, Ramiro Cayano Blanco, desde San Pablo, y desde Rosario, Osvaldo. ¿Cómo te va, Osvaldo? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Bien, no tan ajetreado como ustedes en Argentina por causa de los problemas técnicos del apagón del día domingo, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, la verdad que el día domingo fue una sorpresa para todos levantarse preparado para ir a votar, que había elecciones en la provincia de Santa Fe, y encontrarse con que no había electricidad y había sido el corte tan importante, lo cual uno ya empezaba a asustarse, porque las radios tampoco andaban nada, y se encontraba con que tampoco había agua, ¿no? Y después, con el transcurso de la jornada, más o menos unas 3 o 4 horas, se fue recuperando la electricidad, se fue enterando que el corte había tenido alcance nacional e internacional, y ahí había hecho realidad nuestra idea del Café Mercosur, Ramiro, ya que afectó tanto a Uruguay, a Argentina como a Paraguay. O sea, realmente fue un hecho inédito y que no había antecedentes, y como tan inéditas fueron las respuestas que dio el gobierno por este hecho, ¿no? Dos cositas nada más primero algunas precisiones de lugar, ¿no? Para los que nos escuchan fuera de Argentina, las elecciones eran en 3 distritos, ¿no es verdad, Osvaldo? 4. Bueno, pero en uno de ellos, Santa Fe, como bien dijiste vos, Osvaldo, es importantísimo. Si no es el segundo, es el tercer colegio electoral del país, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, está entre los 4 más importantes, está Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Córdoba y Santa Fe, que son las que más o menos tienen un padrón similar en cuanto a cantidad de votantes. O sea que no era cualquier elección, era una elección muy significativa, no era cualquier elección, ¿no, Osvaldo? Elección muy importante, que inclusive por los resultados de la elección también pudimos ver lo importante que era, porque en realidad fueron los 2 primeros distritos que cambiaron de manos, fueron los 2 primeros, pues siempre la teoría que manejaba el gobierno en las 11 elecciones anteriores, que los que ganaban eran los oficialismos sin importar su origen, ¿no? En este caso hubo 2 distritos en que los oficialismos perdieron y justamente ganaron partidos más cercanos a la oposición y con mucha participación en la fórmula Fernández. Bueno, ganó Perotti en Santa Fe, ¿no? Y sí, que tenía alguna cierta afinidad con Pichetto, ¿no? Que Pichetto es ahora el candidato a vicepresidente de la fórmula de Macri. ¿Sí? Y con relación a Perotti, había algún cierto tipo de inquietación, principalmente planteada por los medios hegemónicos de comunicación, de que Perotti podría ahora apoyar, en lugar de apoyar a la fórmula Fernández, apoyar a la fórmula de Macri y Pichetto. Es lo que están agitando en Buenos Aires los medios hegemónicos un poco para, como se dice en Argentina, embarrar la cancha, para que restarle ánimos a la oposición. Bueno, la oposición sería la fórmula Fernández, ¿no? Sí. Bueno, el martes a la mañana hablé con el candidato a intendente que casi gana las elecciones en Rosario. Podemos aclarar que es una elección excepcional, sí, Ramiro. Sí. Levantó la cantidad de votos que había tenido en la primaria, había quedado muy lejos de la suma de los 2 candidatos del Frente Progresista, y hizo una excelente elección, quedando a menos de 1 punto o a un poco más de 1 punto de diferencia en una ciudad que casi tiene más de 800.000 habitantes. Sí, estamos hablando de Roberto Zuckerman, que fue nuestro compañero de la facultad, Osvaldo, y dijo que, que Perotti es hombre del justicialismo, que nunca se va a apartar, que hay un compromiso, y dejó bien claro eso, con una rotunda negativa a eso que vienen agitando desde los medios hegemónicos de Buenos Aires, ¿no?
Bueno, y para terminar un poquito con el tema de Argentina, me gustaría hablar del apagón y decir que tuvo una repercusión internacional del periódico The Financial Times. Dijo que es una vergüenza del gobierno de Macri, que nunca se había tenido un evento así en el mundo. Inclusive recordó que ya hubo un apagón así, digamos, en el noroeste de Estados Unidos y en Canadá, pero que no llega ni de cerca a lo que fue ahora en Argentina, en Uruguay y parte de Chile y Paraguay, y que es realmente una vergüenza para el gobierno de Macri, que busca la reelección en una situación muy compleja, ¿no? Tanto política como económicamente. Y yo creo, Osvaldo, que este apagón ha demostrado dos cosas con relación al gobierno de Macri. Primero, la mentira sistemática, ¿no? Porque aumentaron las tarifas eléctricas en más de 2.500%, porque supuestamente era lo que había que hacer para que las empresas pudiesen invertir en infraestructura y evitar algunos problemas que había habido en el gobierno anterior. No vamos a entrar en el tema energético, pero las del gobierno anterior no eran problemas de generación de electricidad, y sí de distribución, que eran hechas por las empresas privadas, o sea que eran las empresas privadas las que realmente no invertían. Bueno, pero eso sí fue la excusa con la cual se le perdonaron 20.000 millones de pesos a las empresas privadas en el segundo mes de gobierno de Macri, o el tercero, no recuerdo bien, pero era por ahí, el comiencito del gobierno de Macri les perdonó una deuda de 20.000 millones de pesos, que era justamente para que pudieran invertir, y no invirtieron. Le subieron las tarifas en 2.500%, o sea, si pagábamos 100, ahora pagamos 2.500, para que se hagan una idea más o menos de lo que fue el incremento del precio en estos 3 años, y aparece este papelón, y aparece Lopetegui, el secretario de Energía, insistiendo en la mentira, diciendo que necesitan 15 días para saber qué es lo que ocurrió, porque no saben, pero que no va a volver a ocurrir. O sea, más mentira. ¿Qué promesas es? O sea, es un gobierno que ha vivido de promesas, de improvisación y de llenarse los bolsillos, porque las empresas de electricidad son todas empresas o del propio Macri a través de Testaferro o de amigos de Macri. ¿No te parece, Osvaldo? No, sí, tal cual. Yo creo que los dos puntos importantes que habría que destacar, el nivel de improvisación que tiene las empresas Transener, que en realidad aparentemente sería la responsable de esto que pasó. Hasta ahora, ya te digo, sin saber a ciencia cierta todo, porque es como que fuimos al médico y ya sabemos que tuvimos fiebre y vamos a saber que no la vamos a tener en 15 días la fiebre, pero no sabemos de dónde salió. ¿Cómo puedes saber que no va a tener una recaída si no sabes el origen, no? Claro. Por un lado. Y por otro lado, que evidencian que una ganas de obtener ganancia a toda costa, porque aparentemente el problema surge, había 3 líneas que venían desde Yacyretá hasta el centro de distribución en provincia de Santa Fe, que es el que distribuye a todo el país, acá muy cerca de Rosario, y una de las torres estaba reparándose. Entonces, ¿qué hicieron? Dejaron solamente de las 3, 2 funcionando, lo cual al tener falla en una se recalentó la otra y produjo la caída, no quedando la producción. Contando que ese arreglo se sabía desde el 18 de abril que se había cortado y que tenían que resolverlo, costaba solamente $3,5 millones de dólares la reparación. Por lo cual, no se entiende cómo puede ser que por $3,5 millones de dólares hubo una pérdida para el país que fue impresionante. Y sin contar, Ramiro, que fue un domingo a la mañana, Día del Padre en la Argentina, que no había nada de producción, porque si no hubiese sido realmente una catástrofe, un lunes de actividad o un martes, hoy a las 7:30 de la mañana hubiese sido una catástrofe, porque hubo bancos que perdieron centros de cómputos, sistemas que se cayeron y que hubo que cambiarlos. De hecho, yo te digo, por ejemplo, yo recién hoy a la tarde pude reponer internet porque no tenía en mi zona. No, realmente fue una catástrofe y demuestra lo improvisado y que solamente los mueve las ganas de obtener mayores ganancias sin importar quién se perjudique. Cuando te escucho a vos que aumentó 2.500% la tarifa y nos pasa esto, es realmente inentendible y fruto de un gobierno inoperante. Sí, es verdad, Osvaldo. Te propongo que escuchemos una canción, Osvaldo.
Dale, ¿qué vamos a escuchar, Ramiro? Mira, vamos a escuchar la comparsita. Pero como las cosas están tan cambiadas últimamente en Argentina, la vamos a escuchar en ritmo de candombe. ¿Qué te parece? Dale, a ver. Y de paso nos alegramos un poco. Vamos con Sí, dale. la comparsita en candombe. Bueno, Osvaldo, y esa era la comparsita en ritmo de candombe, ¿qué te parece? Muy bueno, muy buena, muy buena.
Bien, muy pero muy bien. Bueno, vamos entonces a hablar un poquito de algunas noticias que teníamos para hoy. Vamos a comenzar con una noticia de terror. Y tiene que ver con un tema que ya habíamos tratado acá en este programa, que era con la reforma de las leyes del trabajo acá en Brasil, que se hizo el año pasado durante el gobierno de Michel Temer. Y a raíz de esa reforma, la Organización Internacional del Trabajo ha vuelto lamentablemente a incluir a Brasil en la lista sucia, digamos, de los países que violan las convenciones internacionales del trabajo. Porque justamente hay un problema de que se violan, digamos, la Convención 98 de la organización, porque trata del derecho de la sindicalización y de la negociación colectiva, que fue ratificada en Brasil en el año 1952, Osvaldo. O sea que estamos, como dijimos de alguna manera, esto no es, digamos, volver a los 90, esto es volver a los años 30, esto es volver a la época en Brasil pre-Getúlio Vargas y pre-consolidación de las leyes del trabajo, Osvaldo. Es realmente grave. Sí, la verdad, el acuerdo 98 de la OIT es el que permite la libre sindicalización y que da lugar y que es la base, diríamos, de poder desarrollar un reclamo justo por temas laborales, porque es la que permite que todos los trabajadores puedan afiliarse, porque antes no estaban permitidos la existencia de los sindicatos, y luego si bien estaban permitidos, no eran protegidos, y eso es lo que da, esta convención es la que da la base a todo esto. Acá en la Argentina es de aplicación y los jueces la aplican reiteradamente, por lo cual realmente este retroceso en el derecho del trabajo nos haría caer en el pleno siglo XIX. Y que creemos que estas normas que estaba aprobando Temer y que por lo que siempre habíamos hablado, el mismo Bolsonaro no está muy en contra en su aplicación o en seguir avanzando en estas reformas, es un poco la que alegró a los mercados cuando Pichetto va a acompañar a Macri en la fórmula, porque eso permitiría que se hagan las mismas reformas que se están haciendo en Brasil, bajo el justificativo que si las hacen en Brasil, acá no seramos competitivos, o sea, la misma reforma y el mismo retroceso, por lo cual que se pueda volver para atrás con eso y aplicación de lo que dicen los convenios de la OIT, que como acá en la Argentina tienen rango ya constitucional después de la última reforma, sería muy importante y por lo menos sería una bocanada a favor sobre lo que está pasando en la Argentina, ¿no? Sí, es verdad, Osvaldo, totalmente. En su momento nosotros hablamos de las consecuencias posibles de las reformas que se estaban implementando en Brasil y hoy lamentablemente tenemos que decir que no estábamos equivocados en lo más mínimo. Ha ocurrido lo que veníamos diciendo, Osvaldo, no porque nosotros seamos genios y porque tengamos una bola de cristal, sino porque hay una causalidad normal en las cosas y hoy los índices de desocupación, contrariamente a lo que se había dicho de que las reformas iban a crear empleo, iban a generar condiciones para que el empleo aumentase, el índice de desempleo ha crecido muchísimo. Y ha crecido el índice de desempleo y principalmente el índice del desempleo de los trabajadores calificados. Yo te diría que estas reformas, generalmente acá tuvimos una experiencia ya en la década del 90, no solo no crean mayor empleo, sino que precarizan el empleo. Lo que aumentan es el empleo precarizado en desmedro de los empleos registrados correctamente y con todos los derechos. O sea, lo que seguramente estará pasando en Brasil es lo que pasó acá, es que se está precarizando mucho más el empleo, con pérdida de derechos, como en el caso de la posibilidad de la libertad de asociarte, ¿no? Sí, y además los que más apoyaban las reformas de las leyes del trabajo era justamente el sector de la clase media y la clase media alta, que es a la que más ha desfavorecido. Hoy estamos hablando del desempleo de los doctores, porque el sector de los profesionales no encuentra empleo. Y esa es una realidad muy, pero muy grande. Se calcula que ya hay 3 millones de empleados brasileros, de trabajadores brasileros, de todos los órdenes y de todas las clases sociales, que hace 2 años ya no buscan más empleo. El desempleo llega casi al 14%, pero el desempleo
contado ya no solamente con las personas que buscan y no encuentran, sino las que ya desistieron de buscar empleo, llega prácticamente a los 30 millones de brasileros. O sea, es grandísimo el desempleo y la situación. Y eso es fruto, no solamente, pero ha contribuido mucho la reforma laboral para que esto ocurra. Y contrariamente a lo que ellos decían, no ha generado empleo, todo lo contrario. Yo creo que siempre el neoliberalismo, las políticas liberales o neoliberales siempre tienen el mismo discurso, que la pérdida del empleo no aumenta por lo rígida que son las leyes laborales. En realidad el empleo no aumenta y sí disminuye por la crisis económica. O sea, el principal creador de empleo es la bonanza económica, y como en Brasil los datos están indicando que este año creo que tampoco va a crecer, Ramiro, vos me desmentirás o va a crecer muy poco sobre lo que habían previsto, seguramente eso es lo que produce la no creación de empleo, no las leyes más rígidas de derecho del trabajo. Mira, el gobierno de Bolsonaro decía que este año íbamos a crecer entre el 2,7 y el 2,9. Mucho menos optimistas fueron algunas calificadoras internacionales que dijeron que iba a crecer el 2,2. Esto lo hablamos hace 2 meses y yo le dije que no les creía. Ahora ya están hablando de que puede llegar a crecer como mucho el 0,9. Este primer trimestre ha decrecido la economía de Brasil, así que yo no sé de dónde sacan que van a crecer el 2,9, no sé qué milagro estarán esperando, qué luz al final del túnel, para parafrasear a algunos políticos argentinos, mejor dicho, la vicepresidenta. La vicepresidenta, sí, fue la que hizo la alegoría de la caverna a través de la luz en el fondo, ¿no? Pero bueno, lamentablemente no estábamos equivocados en su momento, Osvaldo, y me hubiera gustado mucho estar equivocado, te digo sinceramente, porque pienso prácticamente en la realidad de esas millones de familias y veo cómo crece cada vez el número de familias que no puede pagar un alquiler y está viviendo en la calle, cómo se ve en Argentina también, lamentablemente. Entonces no es una cosa que nosotros podamos decir que, bueno, que estamos contentos, ¿no? No, seguramente no nos alegra, inclusive siempre fuimos escépticos de esos datos de crecimiento, inclusive los que el primer semestre, segundo semestre, tercer semestre de Argentina, que ya la gente ya se olvidó de lo que se había dicho, ¿no? Donde se hablaba de crecimiento, de mejora, y realmente nada de esto está pasando, y eso sí es una máquina insistente de crear desempleados, la política económica. Las empresas cierran. Vos que tuviste tu pasado en la provincia de Córdoba, Ramiro, te digo que la fábrica de alfajores Estancia del Rosario, hecho al 80% de los trabajadores, pero por baja de ventas, no por leyes laborales. Y así está pasando en la planta que tenía Puma en la provincia de La Rioja, y acá en Rosario en los cientos de pyme que hay, o en la provincia de Santa Fe en los cientos de pyme que hay, o de empresas metalmecánicas sobre todo, que cada vez reducen más los empleados. Y no es culpa de las normas del trabajo, es por una crisis económica que cada vez agobia más y que se está viendo con los votos que está sacando los partidos afines al gobierno en todas las elecciones que se hacen semana a semana. Sí, totalmente de acuerdo, Osvaldo. Inclusive, ya que trajiste el caso de los alfajores Estancia Villa del Rosario, una empresa que tiene más de 50 años, o sea, ha pasado muchísimas crisis y muchísimas transformaciones laborales, de leyes laborales, o sea, que no es. Sí, sin embargo, nunca se ha visto, o sea, echó 20 trabajadores, o sea, que decían el 80%, le quedaron 4 o 5. O sea, ¿vos te imaginás una empresa que estaba acostumbrada a trabajar con 25 personas y tener que trabajar con 4 o 5? Que muchos deben ser administrativos y deben trabajar los dueños y todo eso, ¿no? Realmente es una crisis. Bueno, la planta de Puma directamente la cerraron, o sea, Puma importa todo, ya no fabrica nada en la Argentina, y eso, o sea, que eso no es culpa de las normas, sino que es culpa de las políticas económicas equivocadas de los dos gobiernos. Exactamente, Osvaldo, exactamente. Bueno, vamos a otra pausa musical, Osvaldo. Dale. Ya que estábamos... ¿Algo con alegría tenemos ahora? Sí, tenemos algo con alegría, Osvaldo. Vamos a seguimos con la alegría oriental. Vamos a escuchar a Hugo Faturoso y un tema que se llama Se abre el portón. Dale.
Estás escuchando Café Mercosur por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Muro. Bueno, Osvaldo, vamos a seguir hablando ahora del tema que nos habíamos propuesto para hoy, que era los ataques al Papa Francisco, que viene sufriendo desde varios sectores de algunas derechas del mundo, ¿no te parece, Osvaldo? Sí, que podríamos aclarar que casi desde que asumió fue atacado cuando dice que quería una iglesia pobre para pobres. Ya desde ahí empezó un ataque terrible y se ve que él lo percibió, ya que no, después de lo que le pasó a Juan Pablo I con muerte dudosa, que al poco tiempo de ser elegido amaneció muerto. Él no está en los aposentos papales, sino que está en otra residencia. Algunos dicen que por el miedo que no le pasa lo que le pasó a Juan Pablo I. Sí, también podemos pensar que eso ocurre porque él es un papa que está preconizando la humildad y la pobreza, una iglesia con olor a oveja y no a pastores, y una vuelta bastante grande, no a una curia de realeza como venía ocurriendo históricamente, sino un Vaticano, digamos, relacionado con los con el servicio, ¿no? Con el servir al prójimo. Y en eso que estás diciendo vos de cuando asumió, él tomó algunas decisiones bastante duras y posiblemente necesarias, ¿no? Como por ejemplo haber apartado a Bertone, ¿no? Que era básicamente un hombre mimado de todos los sectores más poderosos de la curia vaticana, ¿no te parece, Osvaldo? Sí, realmente. Y bueno, y una cosa que habría que destacar, ¿no? Que un hecho que a veces uno pierde la dimensión, ¿no? Que por primera vez un papa, que a veces los argentinos y creo que los latinoamericanos todos no lo dimensionamos, fue el primer papa jesuita de la historia, más de 2000 años de iglesia, es la primera vez que hay un papa de origen jesuita, y por un lado, y por otro,
de origen latinoamericano también, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, pero nosotros vamos a hablar un poco más del lado político del Papa. Bueno, creo que el hecho de ser jesuita tiene todo su lado político, ¿no, Osvaldo? No es, claro, no, por no eso te lo decía, porque creo que eso sí, es una definición en sí mismo, porque es un sector de la Iglesia que por poderoso nunca se le aceptó que fuera la cabeza, hacia la piedra de la Iglesia, pero aparte son con mucha formación, y su formación siempre fue dedicada a la protección de los sectores más humildes y postergados, ¿no? Por lo cual creo que, a diferencia de los otros del mismo Ratzinger, que su origen había sido del sector más derechoso de la Iglesia, o sea, creo que fue un cambio importante. Sí, y él hizo gala de eso, ¿no? El nombre que él adopta, Francisco, justamente hace un poco gala de su origen jesuita, ¿no, Osvaldo? Sí, realmente tendría que haber sido una bocanada de aire fresco, que después, bueno, ha tenido lo que vamos a ver, intentamos resumir hoy, porque esto viene desde el 2013 y son muchos los hechos y muchos los ataques que ha recibido, muchos de ellos desde Argentina. Sí, aunque los principales, ese interesante, viene de la derecha de Estados Unidos y básicamente por algunas cuestiones que no son justas, como vamos a ver. Pero vos has dicho que lo eligieron como una bocanada de aire fresco. Y es verdad, porque fue exactamente eso. Esto es lo que cuenta Gerard O'Connell, que es un vaticanista hace 30 años que viene cubriendo lo que ocurre en la Santa Sede. Y él dice que en esos 3 días del cónclave que lo eligieron Papa a Francisco, fue más o menos eso, que él no era favorito, que el favorito era un obispo italiano, pero que él se fue imponiendo por la cuestión esta de renovar un poco la Iglesia, de acercarse hacia otros sectores que estaban alejados de la Iglesia. Y justamente es lo que hace el Papa Francisco, y es una de las cosas por las cuales al Papa Francisco también lo critican tanto, ¿no? Por ejemplo, cuando él hace la encíclica Amoris Laetitia, que habla de tratar de traer nuevamente a la Iglesia a los divorciados. Eso hasta hoy le han pedido básicamente el juicio político al Papa por eso, porque dicen que eso es una herejía, porque el matrimonio es un sacramento inviolable, siendo que esta gente, sinceramente, con la mano en el corazón, Osvaldo, esta gente se olvida el gran negocio que es la anulación del matrimonio, porque simplemente uno va a contratar un buen abogado, paga una suficiente suma de dinero y por error, o sea, simplemente decir que mi esposa no me deja profesar el catolicismo, entonces se considera un error y hacen anulación de cualquier casamiento, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, eso, por lo cual demuestra que en realidad no es que no se puede casar uno que se ha casado por iglesia, sino que tiene que buscar un vericueto legal que está en el Código Canónico y que permite la anulación del matrimonio. O sea, es cierto eso, o sea, realmente el fundamento es muy débil, que sin embargo, como hay muchos sectores más conservadores en la Iglesia, lo siguen manteniendo por el negocio y por el convencimiento, creo también, Creo que también no podemos hablar que creo que hay sectores que están convencidos que eso está bien, si bien en realidad no hay ninguna prohibición, parecería, sobre eso, porque de hecho lo anulan. Sí, pero hay ciertos sectores que, como decís vos, Osvaldo, prefieren aferrarse a esos criterios más rígidos y más estrictos de la Iglesia, porque inclusive hacen proselitismo con eso, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el Opus Dei, por ejemplo, o estoy pensando en algunos otros movimientos, por ejemplo, no los Kiko, porque era Kiko Agüero, los Kikos, pues sí, después también está el Opus Dei, que también es de origen español. Camino Neocatecumenal, conocido por Kiko Agüero, y el Opus Dei, claro, básicamente, ¿no? De hecho, España, un país con una mayoría importante de los católicos en la misma Europa y una iglesia más tradicional. De hecho, el Opus Dei está bien, como vos me dijiste, el origen está ahí. Franco era devoto de la Iglesia Católica y era partícipe y sirvió para que Escrivá de Balaguer fortaleciera el Opus Dei, que es su fundador. No lo visitó nunca el Papa todavía. Claro, es verdad, nunca fue a España.
Y que eso demuestra que realmente sabe también que tiene sus enemigos, ¿no? Siendo que el Papa ha viajado muchísimo, ¿no? Si Juan Pablo II tenía la fama de ser el Papa viajero, se le queda atrás, viaja bastante para tratar de esta nueva política de él de ir estableciendo puentes, de que no sea la Iglesia Católica, como históricamente lo fue, un cancerbero de la fe aislada del mundo, sino que por ejemplo, ha nuevamente establecidos lazos con las iglesias de Rusia y de Ucrania, ahora que están separadas, y no solamente con eso, sino también con algunos sectores de la Iglesia Islámica. Y esos puentes asustan porque van moviendo de alguna manera el status quo, ¿no te parece, Osvaldo? Sí, realmente, o sea, ha acercado mucho a la religión musulmana, a las iglesias ortodoxas, la griega, la turca, la rusa, como mismo dijiste, ¿no? Y realmente esas cosas no son muy bien vistas, muchas veces bien vistas, ¿no? Pero está buscando buscar las cosas que los unen y no las que los separan, me parece. Máxime en un momento en el cual decir islamismo es decir prácticamente terrorista, porque en el mundo occidental se ha creado más o menos esa simplificación, porque también significa en políticas contrarias a los movimientos inmigratorios, que muchos vienen de los países del Medio Oriente por todas las primaveras árabes y las otras guerras que vinieron después. Y justamente al Papa lo critican por las cosas que nosotros tenemos que reivindicarlo. Un Papa que una de las primeras visitas que hace fue ahí al sur de Italia, donde llegan los refugiados, justamente en un acto simbólico, y que habla de que la inmigración no es un problema, y sino que tiene que ser una actitud humanitaria y solidaria, está en contra de todos los movimientos de derecha de Europa, con todos los movimientos xenófobos, ¿no te parece, Osvaldo? Uno ve los movimientos que fue haciendo, como vos bien decís, Ramiro, los movimientos que fue haciendo desde el 2013 en adelante, y realmente, no porque se deba justificar, ¿no? Pero realmente se entiende por qué la derecha lo agrede de tal manera, ¿no? Les pega de tal manera, es entendible. Y que la prensa es uno de los artífices de ese ataque. Sí, y otra cosa que también me gustaría apuntar, que es justamente la otra encíclica, ¿no? La Laudatio, que coloca énfasis en la ecología, pero que también, a pesar de colocar énfasis en la ecología, también tiene su contracara, que es no al neoliberalismo y no a la industrialización loca que contamina el mundo y mata. Es muy interesante esa postura que va básicamente en contra de los grandes poderes industriales, ¿no te parece, Osvaldo? Sí, no, muy progresista fueron muchas de las innovaciones que quiso hacer en la Iglesia. O sea, seguramente para algunos sectores parecerá el que atrasa y todo eso, pero la verdad que desde en pocos años se han hecho cambios importantes, y que esperemos que, con independencia de la suerte que pueda tener Francisco por su edad, que por lo menos estas reformas se sigan manteniendo y se sigan avanzando, ¿no? Bueno, Osvaldo, ya que estábamos hablando de ecología, te voy a proponer que escuchemos un tema de una banda en inglés, una banda que se llama Omnia, y es muy interesante. Se llama No Hablamos Humanos, sobre supuestamente animales quejándose del deterioro del medio ambiente como si fuera gente, pero son animales. El tema se llama I Don't Speak Human. Vamos. Within the shadows, I'm the hungry wolf you fear. But I can see that you're the only evil creature here. Before you came, we lived in peace, but you have brought us death. I sing my pain up to the moon, but it's a waste of breath. 'Cause I don't speak human. You can't understand a word I'm saying. I don't speak human. You can't understand a word I'm saying. On a wing of flying thing, to you I seem so small, but I look down on what you've done. My raven's eye sees all.
voices won't listen to me, 'cause I don't speak human. You can't understand a word I'm saying. I don't speak human. You can't understand a word I'm saying. How to see. It's us who are the strangers here, and we don't turn the line. My words, they fall upon their ears, 'cause no one understands. 'Cause I don't speak human. You can't understand what I'm saying. I don't speak human. You can't understand what I'm saying. Now you tell me that I'm wrong, that animals don't feel. You say the earth is not alive, and only we are real. You try to tell me to behave, that I must act like you, but I just stick my fingers in my ears and say, fuck you! 'Cause I don't speak human. I can't understand what you're saying. I don't speak human. I can't understand what you're saying. I don't speak human. I can't understand a word you're saying. I don't speak human. I can't understand a word you're saying. I don't speak human. I can't understand a word you're saying. I can't understand a word you're saying. I can't understand a word you're saying. I don't speak human. Bueno, y seguimos hablando entonces de los ataques al Papa Francisco. Y a pesar de sus buenas intenciones, ¿no? Hay ciertas cosas que van molestando a algunos sectores, Osvaldo. Por ejemplo, ¿quién puede estar en contra de la democratización de la Iglesia a la luz de lo que decía el Concilio Vaticano II? Pensará uno, ¿no, Osvaldo? Sí, sí. Pero no olvidemos que, como habíamos nombrado antes, hay muchos sectores preconciliares dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Sí, que no están muy de acuerdo con que se democraticen las organizaciones y muchísimo menos la Iglesia, ¿no? Claro. Por otro lado, el Papa propone, digamos, la misericordia como ley. Y sabemos que para mucha gente la Iglesia tiene que ser, digamos, la cabina de peaje para entrar al cielo. O sea, nada de misericordia. Es, digamos, el castigo para los que han cometido pecados. ¿O no, Osvaldo? Sí. Entonces ese tipo de cosas incomodan. Pero cuando el Papa lucha contra los abusos que dentro de la Iglesia, principalmente contra los abusos contra los niños, sí, la pedofilia, y cuando intenta integrar a la mujer, inclusive en algunos actos litúrgicos reservados a los hombres, ahí la cosa comienza a realmente causarle urticaria a algunos sectores más reaccionarios, ¿no te parece, Osvaldo? Sí, que inclusive, bueno, sobre todo con el abuso de menores, lo pone en la posición de protector de los abusadores, cosa que no se corresponde con la realidad, ¿no? Y muchas de las acusaciones que hacen es de que él lo toman como protector, y cosa que no es así realmente. Y hay pruebas de esto, como el cambio de la legislación en el 2016
que posibilita apartar un obispo que encubre abusos o fracasa en la protección de menores. O sea, no ya por ser culpable de abuso, sino con encubrir, ya lo pueden apartar de su puesto. No su puesto, sino vendría a ser su carácter de obispo o cabeza de un obispado. Le sacan la jerarquía, digamos, le sacan el... Claro, le sacan la jerarquía, pero creo que nunca pierde el carácter de obispo, salvo que sea lo que lo llevan, lo que sí lo permite que sea juzgado por la justicia terrena, ¿no? Y pasó con el cardenal Pell de Australia, que pese a tener inmunidad diplomática por estar en el Vaticano, lo hizo que lo enviara, que sea juzgado en Australia. O Theodore McCarrick del Colegio de Cardenales y del Sacerdocio, que también lo envió a que sea juzgado, o Philippe Barbarian, que permitió que fuera juzgado en Francia, todos que habían sido o bien acusados de abuso o bien de proteger a los abusadores, que me parece que es la manera más eficiente que se encuentra poder perseguirlos, porque si los que tienen vendría a ser son la cabeza en cada obispado o en cada zona, si ellos lo protegen, la justicia nunca va a llegar. Y creo que te has metido en un tema muy interesante, que es el tema de los Estados Unidos, ¿no? Porque las mayores denuncias vienen de Sabinó, que era el ex canciller, digamos, o el ex nuncio el nuncio Vaticano en Washington. Claro, y después no, el Papa Francisco no lo nombró cardenal y él se quedó bastante mordido con eso, se ha quedado rencoroso y ahora lo acusa de proteger al obispo que habías dicho vos, a McCarrick, de no haber investigado los abusos que habría cometido hace 50 años atrás y de haberle quitado una supuesta pena que Benedicto XVI le habría impuesto hacia una pena de forma verbal y que nunca se cumplió. Entonces, supuestamente el Papa Francisco se la ha levantado, solo que no consigue probar cuál fue esa pena que el Papa Francisco le habría levantado, cuando el Papa Francisco fue el que le preguntó por la situación de este religioso en Estados Unidos, y fue Papa Francisco el que realmente lo degradó, digamos, el que lo condenó al silencio y a alejarse, ¿no? O sea, es una acusación totalmente injusta y que se repitió hace una semana atrás nuevamente, y siempre desde hace 7 meses que viene repitiéndose. Pero este hombre Sabinó no trabaja solo, trabaja, digamos, con algún sector bastante fuerte de la derecha norteamericana que está en contra del aborto y a favor de la pena de muerte también. Ellos consiguieron en Ohio, si no me equivoco, no, en Oklahoma. En Alabama, gracias Osvaldo. En Alabama consiguieron revertir el aborto legal. Que trabajan con el Tea Party y específicamente con un hombre que ya lo hemos nombrado acá en este programa, con Steve Bannon, que es un poco el gurú, el que le pasa doctrinas a todos los movimientos de derecha en el mundo entero. Inclusive aquí en Brasil, trabajó en la campaña de Bolsonaro, está trabajando en España asesorando a Vox y ha trabajado con Salvini en Italia, ¿no? Que es la extrema derecha. Inclusive quería hacer una facultad católica en Italia, para lo cual había alquilado un convento para hacerle la oposición al Papa Francisco, ¿no? O sea, los enemigos son grandes y por motivos que nosotros podemos estar totalmente en contra. O sea, a veces la grandeza de un hombre se mide no tanto por sus actos, sino también por sus enemigos, ¿no te parece, Osvaldo? No, tal cual. Y también podemos juntar este tema con lo que hablamos al principio, que fueron las elecciones en la provincia de Santa Fe. Acá hubo una lista que encabezaba a Amalia Granata, que realmente carece de la más mínima formación, que se hizo famosa justamente, el único hecho famoso que se le conoce en su vida fue haberse acostado con un músico inglés que no me acuerdo cuál es, Robbie Williams. Robbie Williams puede ser, Ramiro. Sí, él fue. Su único hecho trascendente, y acá encabezó una lista apoyada por el sector más de derecha de la Iglesia Católica y las iglesias pentecostales evangélicas, que pusieron el segundo y tercero de la lista. O sea, realmente estos son los enemigos que estamos enfrentando y se ve en todos lados.
O sea, no la Iglesia Orgánica apoyó, si algunos, sino el sector más reaccionario. O sea, lo mismo que pasa en Estados Unidos se replica aquí y se replica en Brasil. O sea, en todos lados y muchas veces el destino es evitar que los sectores más progresistas sigan avanzando en la Iglesia, en este caso que son los sectores que está defendiendo Francisco en su papado. La oportunidad de reunirme con ustedes para manifestarles mi preocupación por una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los países a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales. El lawfare, además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales. Para garantizar la calidad institucional de los Estados, es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas. Y es interesante porque creo que siempre hubo, digamos, no una contaminación, pero sí, digamos, siempre hubo un conflicto de intereses, o por lo menos se han mezclado bastante las cuestiones religiosas y políticas. Pero me parece que estábamos un poco, en los últimos 20 años, estábamos un poco más tranquilos, porque esos dos estamentos, ¿no? El religioso y el político, estaban más o menos separados, pero hace unos 10 años atrás, con esta nueva restauración neoliberal que viene de la mano de un conservadurismo religioso, un fundamentalismo religioso que no tiene que ver con el Islam, sino tiene que ver con justamente las iglesias evangélicas, neopentecostales, con un sector del judaísmo y con un sector de la derecha de la Iglesia Católica que realmente están actuando movido más por cuestiones geopolíticas que otra cosa. O sea, muy bien lo que has colocado a esta diputada Granat. O sea, ahora, por ejemplo, en la Lavallato está en jaque mate, ¿no? Porque The Intercept ha lanzado nuevamente algunas filtraciones, para decirlo de alguna manera, de charlas entre Moro, dándole ahora indicaciones de cómo proceder con la prensa a los fiscales, a cosas totalmente cuestionables, porque ya no es solamente en el tema de lo jurídico, sino también en el plano de lo comunicacional dentro del proceso. O sea, ya estamos en el grado, en el suprasumum, y con la connivencia de algunos medios de comunicación. ¿Y cuál ha sido una de las grandes defensas? Bueno, de las iglesias evangélicas neopentecostales, que han sacado fotos bendiciendo fervorosamente al fiscal de Lañol y hablando de Moro como elegido de Dios y todo ese tipo de cosas que, bueno, realmente son anacrónicas, ¿no te parece, Osvaldo? No, realmente, y creo que, como vos bien dijiste, entre los sectores, en vez de ser más retrógrados del judaísmo, de las iglesias evangélicas y de la iglesia católica, creo que todos estos sectores no lo une el amor sino el espanto, ¿no? El espanto a las políticas progresistas, el espanto a que los pobres mejoren su situación, el espanto de salir del status quo en que estamos viviendo. Y algunos temas puntuales que realmente le joden a este nuevo sector político que, digamos, de alguna manera se está apoderando de los Estados Unidos con el Donald Trump y con Bannon, que era el asesor de Donald Trump, y Bolsonaro. Por ejemplo, no nos olvidemos que el Papa Francisco, entre bambalinas, fue el gran artífice del acercamiento entre Obama y Castro, ¿no? O sea, para tratar de mejorar un poco la situación de Cuba y de tratar de flexibilizar esa situación de tensión y de conflicto que había entre Estados Unidos y Cuba, ¿no es verdad, Osvaldo? No, sí, también podríamos agregar la protección, bueno, la protección o por lo menos el aval que le dio a Lula, ahora que está detenido, y cómo en definitiva esta situación se ve ejemplificada
con lo que está pasando ahora con el Lavallato, que fue un armado de Moro para poder inculparlo y que él no pueda ser candidato a presidente, lo que parecía haber adivinado Francisco con la contestación de la carta que le manda Lula, y creo que también es uno de los que está evitando que la situación de Venezuela sea mucho más desastrosa con la intervención directa de los Estados Unidos sobre Venezuela, ¿no? Y también entre bambalinas, también evitó o tuvo gran peso su accionar diplomático para que Estados Unidos invadiera en un primer momento Siria. Y también fue el avalista y el que fue, digamos, arrimando un poco las partes para que se hiciera el convenio entre el expresidente de Colombia, Santos, y las FARC para tratar de pacificar el país después de 50 años. Y todo esto, lógicamente, son medidas, tanto lo de Cuba, como con lo que vos bien pusiste, Osvaldo, lo de Lula, ¿no? Acá la Lavallato no le permitió que le entregaran un rosario que le había mandado el Papa, por ejemplo, ¿no? O sea, a veces se lo mandaba con una lima para romper las rejas, ¿no? Para limar las rejas, realmente una vergüenza, ¿no? Y que justamente el gobierno de Donald Trump ha boicoteado el pacto que había hecho Obama con Cuba y ha boicoteado, inclusive después que Santos ya no estaba más en el poder, la pacificación de Colombia. O sea que hay intereses muy concretos acá, porque sabemos muy bien que por atrás de todo esto está la gran industria armamentística que se beneficia con todo esto, ¿no, Osvaldo? O sea que en este momento el papel contrahegemónico del Papa es indiscutible. Por eso, más allá de lo que nosotros podamos pensar dentro de la religión y de la fe, creo que lo político trasciende con creces, ¿no te parece? Sí, yo creo que uno de los mayores sostenes que tiene el presidente norteamericano, y lo ha tenido siempre, fue el complejo militar industrial, ¿no? Que necesita de guerras constantes en todos los sectores, y cualquier que brega por la paz es enemigo de su comercio exterior, parecería. Y para terminar acá hablando del Papa, quería retomar lo que habías dicho, Osvaldo, de los medios de comunicación que se hacen eco de todas las críticas al Papa y muy poco de las cosas positivas del Papa. Por ejemplo, la denuncia de Viganò nuevamente salió en el mundo entero de que el Papa está encubriendo al pedófilo McCarrick, y cuando sabemos que es mentira, pero bueno, los medios de comunicación se hacen eco de esto y parece que hubieran una reacción muy grande dentro de la iglesia, pero ni siquiera dentro de la iglesia de los Estados Unidos, donde de los 300 obispos solamente 8 se oponen al Papa. O sea, veamos que tampoco es tan grande la ataque al Papa, es más, digamos, de pequeños sectores muy poderosos que de grandes, digamos, de grandes sectores de la feligresía. Inclusive el Papa es muy aceptado fuera de la Iglesia Católica. Por tercer año consecutivo ha resultado la figura mundial mejor vista en el mundo entero, ¿no? Y más en los países no católicos. Sí, no, lo que pasa es que siempre lo que hablábamos, Ramiro, cuando la prensa, los grandes medios hegemónicos en todo el mundo, saliendo ya de Latinoamérica, dicen una cosa, insisten, uno ya no sabe que son 8 de 300 es menos del 1%, ¿no? Un poco más, casi el 2%. Es casi nada, pero si lo presentan como que hay un montón de obispos que están en contra, parecería que fuera mucho más, y la gente compra eso por falta de información, por falta de tiempo, por medios interesados, no sé, un montón de cuestiones que son las que influyen en este caso, ¿no? Sí, así es, Osvaldo, así es. Bueno, dejamos por aquí entonces. Dale. Recordamos que este programa, además de transmitirse por la radio Las Voces del Muro, lo pueden escuchar en la radio RCA Oficial. Y que nos pueden seguir en las redes sociales, Facebook y Twitter, como Café Mercosur. Y que también pueden escuchar los programas anteriores en iVoox, en iTunes o en nuestra página www.cafemercosur.com. Osvaldo, hasta la próxima, un abrazo. Hasta la próxima, Ramiro.